Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este tercer capítulo ya de este podcast, de esta segunda temporada, de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, Porque no podemos dejar de hablar. de lo que hemos visto y oído. Amén, sean todos bienvenidos. Nos falta aceitar esa parte del comienzo. Pero sean todos bienvenidos a este ya tercer capítulo, que es una temática que se viene muy profunda, creo yo. De una otra forma, el título, de una otra forma ya nos va a decir un poco de qué se va a tratar todo esto. Trataremos de ser lo más breve posible, pero es un tema como para poder profundizar bastante. Así es. ¿Cómo se llama la temática de este día? La temática de este día se llama Cristianos sin Cristo. Cristianos sin Cristo. Cristianos sin Cristo. Sin Cristo. Suena paradójico, pero la verdad que es una realidad que muchas veces quizás nos cuesta entender, profundizar. O aceptar. Aceptar. La verdad que, bueno, tenemos un texto base, que el texto base de por sí nos va a ayudar a poder entender por qué este título. Porque quizás muchos se pueden estar preguntando, bueno, en redes sociales nosotros en Historia ya compartimos de que este tercer capítulo iba a llevar este nombre, Cristianos sin Cristo, y quizás puede sonar, no sé cómo llamarlo, que quizás no se pueda entender, que no tiene lógica, como Cristianos sin Cristo. La verdad es que muchas veces llevamos el título de evangélico, cristiano, y realmente nuestra vida está muy alejada del Señor, y es lo que queremos tratar en esta tarde, esta noche que estamos grabando este capítulo. Y la verdad, como digo, muy profundo antes de poder grabar. La verdad que yo venía meditando mucho en esta temática, porque es para profundizar mucho. Así es. Y el texto base de este capítulo se encuentra en Mateos capítulo 7, versículos 21 al 23, el cual dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Uf. Un versículo que realmente a nosotros nos gusta mucho. Y es porque nos hace estarnos meditando constantemente y examinándonos constantemente. Amén. En lo personal, como digo, de hecho, siempre que puedo lo comparto, o cuando estamos de repente en conversaciones profundas con amigos, sale estos versículos, que en lo personal, como dice Judith, de una otra forma es nuestro versículo favorito, pero no es porque es de esos versículos que de una otra forma nos hacen nanay o son esos versículos de promesa, sino que de una otra forma nos hace cuestionarnos. Es Jesús mismo diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y los versículos que realmente me impactan también son los que dice: muchos me dirán en aquel día, Dios nos libre de ser aquellos. Muchos me dirán en aquel día: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, no se trata, ya de partida, a modo de poder introducir la temática, ya de partida no se trata de lo que podamos hacer. Muchas veces las iglesias o uno como cristiano se jacta: yo he hecho esto para el Señor. Y aquí habla de cosas, lo que me impresiona a mí es que aquí habla de cosas, no cualquier cosa, son cosas súper fuertes, súper profundas, de lo que cualquier quizá cristiano se podría jactar, de echar fuera demonios, de hacer milagros. Y el Señor les dice: nunca os conocí. Así es, y nos hace examinarnos, el poder también aterrizarnos cuando estamos trabajando para el Señor. Es como detenernos y poder pensar: hey, lo que estoy haciendo es lo que yo quiero hacer, o es la voluntad del Señor, o es lo que realmente Él ha
ha colocado en nuestras vidas, y es como lo que hace también nosotros examinarnos incluso hasta este podcast, de si es realmente la voluntad del Señor o es porque nosotros lo queremos hacer para vanagloria. Es totalmente un versículo que nos hace confrontarnos, y como podemos decir en medio de introducción, que es una advertencia. Amén. Es claro, una advertencia que nos impacta. Como decía usted, no es algo que nos hace nanar, sino que realmente nos hace meditar. Y esto nos puede incomodar, pero finalmente nos va a hacer identificarnos como cristianos, lo que realmente deberíamos ser. Y Jesús no está hablando a personas que lo rechazaron, sino que le está hablando a personas que dicen seguirlo, Amén. pero que finalmente aquí con la respuesta de Jesús estaban totalmente en otro camino. Amén. Entonces ahí es por eso que dice, como decía usted, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Jesús que responde, nunca los conocí, apártense de mí. Apártense de mí. Entonces esto nos lleva a hacernos esa pregunta, ¿podemos vivir como cristianos sin Cristo? ¿Estamos en una relación real con Jesús o solo estamos aparentando? Amén. Amén. Y como digo, muy profundo porque Jesús mismo coloca ejemplos que son muy, muy, muy profundos. Todo este tema de estar fuera de demonios, que muchas veces se puede ver tan normal dentro de la iglesia, o todo este tema de realizar grandes milagros, y él dice, nunca los conocí. Pero hay una parte importante dentro del texto base de lo que Jesús dice, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así es. Y ahí está la clave de una otra forma, el buscar, el anhelar por sobre todas las cosas, el hacer la voluntad del Padre. La única forma de entender realmente su voluntad es a través de su palabra. Amén. Entonces, no todo el que se identifica como cristiano lo es realmente. Amén. Y por eso el título, Cristianos sin Cristo. De hecho, el cristiano está entre comillas. Así, Entre cristianos comillas, sí. sin Cristo. O sea, podemos llevar una vida totalmente religiosa y estar totalmente apartados del Señor, apartados de su voluntad. Así es. Podemos estar haciendo muchas cosas, como Jesús mismo dice acá. Quizás hasta milagros. En lo personal no me ha tocado hacerlo. Pero imagínense el nivel de ejemplo que pone Jesús. Aún aquellos que quizás hicieron milagros en el nombre del Señor. Que hicieron milagros en el nombre del Señor. Porque la Biblia, no vamos a hablar de eso ahora, pero la Biblia nos advierte de falsos profetas, falsos maestros, falsos milagros. Así es. Y aquí nos damos cuenta que Jesús no se impresiona por esas cosas. Al contrario, el que hace mi voluntad, el que busca hacer mi voluntad, es realmente hijo de Dios, de una otra forma. Bueno, hay un par de versículos, esto es solamente la introducción, ya estamos hablando mucho, pero tenemos 3 puntos centrales como siempre, 3 puntos para poder profundizar en esta temática. Y el primer punto dice, básicamente lo que hemos estado hablando hasta ahora, la apariencia no es garantía de autenticidad. Así es, y esto lo podemos llevar a que muchas personas dicen ser cristianas, como lo hemos estado comentando, claro, porque a lo mejor nacieron en la iglesia, a veces le llaman la cuna de oro, muchos crecieron en esa cultura religiosa o incluso saben hablar como cristianos. Pero finalmente esto no nos garantiza que nuestra fe realmente puede ser una fe verdadera o una fe genuina. Es por eso que habla de la apariencia no es garantía de la autenticidad. Que claro, podemos sabernos todo, la forma. Podemos vestirnos como cristianos, sí. Podemos hablar como cristianos. Pero realmente nuestro corazón, como tengo un versículo aquí, Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lejos de mí, y esto no se lo está hablando a personas que no creen en él, sino a personas que realmente está diciéndose que está alabando al Señor, pero realmente sus corazones están totalmente lejos de él. Es por eso la apariencia no es garantía de la autenticidad. Podemos vernos como cristianos quizás, pero realmente eso no nos garantiza nada. De hecho hay un pastor estadounidense que habla de esto, de que hay muchos cristianos culturalmente. Culturalmente son cristianos, o sea, han nacido, como dice usted, en un hogar, han nacido con esa forma de conocer a Dios, pero realmente nunca han tenido un encuentro real con el Señor. Y por eso este versículo es tan clave, Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, muchos de nosotros quizás, y por eso nosotros de una forma nos metemos en este
dentro de estos ejemplos de también nosotros poder examinarnos. Así es. Porque muchas veces, o sea, de hecho nosotros podemos estar diciendo acá, hoy nosotros somos cristianos, Señor, Señor. Y el Señor dice, hey, nunca buscaron hacer mi voluntad. Entonces que el Señor tenga misericordia. De hecho, yo sé que lo tiene anotado, no sé si para este punto o para el otro punto, que hay un versículo que a mí me encanta, que es del apóstol Pablo, ahí después podemos profundizarlo, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios, examínense para saber si están en la fe genuina. Entonces, esto debe ser un ejercicio diario de entender, ¿estoy viviendo una vida religiosa o realmente tengo intimidad con el Señor? O sea, realmente he tenido un encuentro real con el Señor. Y ya no se trata, bueno, como digo, finalmente podríamos profundizar mucho en relación a cómo culturalmente se ve el cristianismo, porque tiene que ver con el tipo de denominación. Por ejemplo, nosotros particularmente pertenecemos a una iglesia pentecostal. Entonces, como iglesia pentecostal, como denominación pentecostal, hay formas de vestirse, hay formas de llevar el servicio, y hay quizá otras denominaciones. Entonces, esto es mucho más profundo que eso. No tiene que ver cómo tú te vistas o cómo culturalmente aparentas ser cristiano o evangélico, sino, aunque suene repetitivo, sino si realmente has tenido un encuentro con el Señor. Y ese versículo que dijo usted es muy profundo, también es de esos versículos que me encanta, de que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De hecho, el versículo que sigue habla de solamente hacen o cumplen mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, pero no están realmente buscando hacer la voluntad del Señor. Entonces, esto sinceramente da para profundizar mucho, de, como dice el apóstol Pablo, de realmente poder examinarnos si realmente estamos en una fe genuina. Así es, y ahí podemos entender que el Señor no busca todo, o no le interesa mucho lo que nosotros podemos hacer, sino que le interesa realmente una transformación de nuestro corazón, porque Él sabe cuando nuestro corazón está transformado, nuestro corazón va a anhelar hacer su voluntad. Amén. Porque Él sabe que si no es así, podemos hacer 1000 cosas. Amén. Pero ahí tenemos la respuesta clara que nos va a decir Jesús cuando lo tengamos frente a frente. O sea, hicimos todo esto, pero Él nos va a decir, nunca los conocí. Amén. Entonces aquí a Él lo que le interesa es una transformación, que realmente nuestro corazón sea transformado, porque sabe que es la única manera, igual que nosotros vamos a actuar y vamos a buscar hacer su voluntad por sobre todas las cosas, entendiendo que es buena, agradable y perfecta. Amén. De hecho, es una de las cosas que muchas veces hemos hablado acá, que humanamente nos cuesta aceptar que muchas veces estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Así es. Y muchas veces, y es una de las cosas que lamentablemente se suele ver, que mucho cristiano nominal, mucho cristiano que claro, va a una iglesia, pertenece a una iglesia, pero es cristiano solamente en el contexto de su iglesia. O sea, va, cumple, canta, ofrenda, no sé, diezma, hace lo que tiene que hacer, pero en su diario vivir, Cristo no es prioridad. Así es. Por y eso eso es lo que el Señor no quiere, que Él sea una parte de nuestra vida, sino que Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él no quiere ser un nombre más dentro de la lista que podamos tener, sino que Él quiere ser el principal. Amén. Pero es algo muy, 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 muy profundo. Como decía, muchos tienen una identidad cristiana nominal. Es decir, llevan el nombre de cristianos, asisten a iglesias, conocen el lenguaje religioso, pero su fe no se refleja en una relación genuina con Cristo. Así es. Y eso, como digo, es profundo, es para que cada uno de nosotros pueda profundizar. Que no, volvemos al texto y vamos a volver a cada momento al texto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y eso ya es una advertencia potente. Porque muchos de nosotros, quizás, sobre todo, dependiendo de las circunstancias, de hecho hay algo que a mí me gusta, las veces que me ha tocado como predicar al aire libre, que es las veces que me ha tocado predicar, ya sea en contexto de los jóvenes o en la iglesia, que muchas veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A mí me gusta como devolver la pregunta, ¿dónde has dejado a Dios? ¿Dónde has dejado a Dios? Y algo realmente que nos invita a reflexionar. Y muchas veces como cristianos nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. ¿Dónde hemos dejado a Dios? Así es. Y es porque no es prioridad en nuestra vida. No es prioridad en nuestra vida. Y ahí toma sentido nuevamente el versículo que usted leyó hace poco. Mateo 15, 8, 9. O sea, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mientras no estemos realmente priorizando al Señor, si eso no se ve reflejado en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida, realmente es como para poder meditar y decir, ¿realmente Cristo es el centro de mi vida? ¿Realmente mi corazón ha sido transformado? ¿Realmente me puedo hacer llamar cristiano?
O solo pertenezco a una iglesia, como muchos, algunos que pertenecen a, bueno, yo soy del Colo-Colo, dicen yo soy de la U, y hincho por ese equipo. Pero esto es mucho más profundo. La relación con nuestro Señor es mucho más profunda. Por eso y es fuerte esa palabra. Muchas veces nosotros en nuestras conversaciones hemos hablado acerca de este versículo y esa frase de nunca los conocí. Imagínense, quizás fuiste muchos años a la iglesia. Quizás hiciste muchas cosas como el Señor mismo dice ahí. Pero el Señor nunca te conoció porque nunca tuviste realmente una fe genuina. Nunca buscaste realmente hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Así es, así que llévalo a meditar en este tema, el poder entender si realmente nuestra fe es genuina o si realmente estamos llevando una vida de costumbres. Porque eso es lo que pasa. Muchas veces en el afán de nuestros días no nos damos cuenta cómo estamos cumpliendo con partes y las partes de una lista que podemos tener en nuestro diario y como parte de la costumbre que es tengo que hacer esto porque esto es lo que se me enseñó, tengo que hacer esto otro porque esto es lo que corresponde, pero realmente no lo estamos haciendo con un corazón que está realmente siendo guiado por Cristo. Amén. Y puede sonar fuerte, mientras la escuchaba, meditaba, puede sonar fuerte, pero y sorry por lo que voy a decir ahora, pero lamentablemente creo que es la realidad de la mayoría de aquel que dice ser cristiano o evangélico, que muchas veces no se dan cuenta, pues están tan acostumbrados, están tan cómodos en esa realidad de participar de la iglesia, ir un domingo, un jueves, el día que les toque servicio, que participan y se sienten cómodos con eso. Y luego siguen con su vida normal, donde Cristo, donde Dios mismo no es el centro de sus vidas. Y hay muchos versículos, de hecho, en el mismo versículo, en el mismo capítulo donde se encuentran estos versículos, Jesús mismo dice que hay dos caminos. Dice, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y dice, muchos van por este camino ancho que lleva a la perdición y son pocos los que hallan y transitan por este camino angosto. Entonces, de una otra forma, el Señor mismo nos dice, lamentablemente, que quizás en todo este contexto de personas que dicen creer en Dios, que dicen ser sus seguidores, que dicen ser cristianos, realmente la gran mayoría quizás no está viviendo bajo su voluntad. Quizás muchos están honrando al Señor, volviendo a ese versículo, solamente de labios, pero su corazón está lejos de Él. Así es, fuerte, que fuerte. nos lleva a poder meditar, a examinarnos, a poder detenernos y poder analizar qué estamos haciendo realmente, si realmente estamos siendo guiados por el Señor o guiados por costumbre, por la comodidad dentro de todo lo que se hace y nos lleva a poder examinarnos, a que puedan meditar en su casa, a los que están escuchando y a los que siempre yo trato de nombrar esa parte, a los que no han aceptado al Señor, que puedan ver que estar en Cristo no se trata solo de cumplir cosas, de hacer cosas, sino que realmente tener una intimidad con Él para que Él pueda transformar nuestra vida, para que pueda transformar su corazón. Amén. Y así poder realmente hacer todo conforme a su palabra, todo conforme a su Amén. voluntad. Y bueno, ahí vamos a estar entrando de lleno al punto 2, porque se me venía a la mente eso. O sea, no se trata de hacer cosas o de cumplir cosas. No se trata de aparentar o de hacer, como digo, hacer cosas, sino de ser, de realmente ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, bueno, hay muchos versículos que nos dicen que es realmente ser un hijo de Dios. De hecho, antes de que empezáramos a grabar, usted me comentó algunos versículos que seguramente va a leer después, porque la Biblia de una otra forma nos lleva a Cristo, a tener esa relación real e íntima con el Señor, esa fe genuina. Entonces el segundo punto, amor, dice obras impresionantes, en relación al texto base, obras impresionantes no sustituyen la obediencia. Así es, y ahí volvemos al versículo donde dice, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios. ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces Jesús dice que incluso personas que hicieron cosas grandes en su nombre serán rechazados. Amén. Serán rechazados. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Amén. No hicieron la voluntad del Padre. Entonces, esto nos muestra que el cristiano no se trata de hacer shows espirituales, como hemos dicho, de acumular logros religiosos, de como se ha dicho hacer milagros. No se trata de eso. Y estos versículos lo dejan más que claro, sino que él realmente le anhela que hagamos la voluntad del Padre, que podamos obedecer, como lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Amén. 1 Samuel 15, 22. El obedecer vale más que el sacrificio. Amén.
Entonces, ¿qué más claro que eso? A él no le interesa eso. Si a él lo que le interesa y lo que le importa es que nosotros proclamemos su evangelio, que proclamemos de su verdad, de Cristo, nada más. Lo demás, el Señor sabemos que Él puede hacer todo. Si Él quiere sanar, puede sanar. Si Él quiere obrar en nuestra vida, lo va a hacer. Pero eso depende del Señor. A nosotros solo nos resta poder compartir de Cristo, de su palabra, porque es la única que va a transformar el corazón. Amén. Lo demás, como dice usted, la de los 10 leprosos, Amén. donde claro, muchos fueron sanados. 10 fueron 10. sanados y solo uno fue salvo. Solo uno fue salvo. Entonces ahí podemos ver claro que al Señor, más allá de que se pueda profetizar eso de que será sanado, he hecho milagros, de nada sirve si realmente el corazón no ha sido transformado. Amén. Por eso es tan importante entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque la única forma de realmente entender que nuestra fe está puesta en Él. Así es. Como dice el título acá de este segundo punto, obras impresionantes no sustituyen la obediencia. Es como ese versículo en Lucas, dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Lo dice a los fariseos, a los religiosos de esa época. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo estoy haciendo? Entonces es profundo entender, y vuelvo a lo mismo de no se trata de hacer o aparentar ser. Y yo muchas veces, en muchos capítulos he dicho, o sea, y es una realidad que nuestro corazón humanamente es muy orgulloso. Y el Señor no quiere que nosotros nos jactemos de las cosas que podamos hacer o no podamos hacer, porque todo se trata de Él. Es lo mismo, si estamos haciendo este podcast por vanagloria, o sea, de nada sirve. De nada sirve si no estamos realmente apuntando al Señor, apuntando a que realmente este evangelio que podamos estar conversando, compartiendo a través de redes sociales, apunte hacia Cristo. Porque si estamos apuntando a la gente hacia nosotros, de nada sirve. De nada, sí. Todo debe apuntar hacia Cristo. Y Romanos 36 dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, muchas veces caemos, y me incluyo para no ofender a nadie, pero es una realidad, que muchas veces hay mucha jactancia en el pueblo cristiano. Yo hice esto, y de una otra forma queremos que nuestro nombre resalte. Y aquí claramente el Señor nos dice, hey, no se trata de lo que haces o puedas hacer, incluso de grandes milagros, si no buscas hacer mi voluntad, si no te estás sometiendo a lo que yo quiero que realmente hagas. Comparte el evangelio, comparte esta verdad. El apóstol Pablo dice, ay de mí si no compartiera el evangelio, ay de mí, decía. Me es impuesto necesidad, dice, el poder compartir esta verdad. Siervos inútiles somos, dice la palabra. Amén. Aún quisiéramos todo. Así es, y ahí podemos ver que entonces al Señor no le importa tanto No. lo que podamos hacer afuera, sino que le interesa realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Que realmente lo que hay en nuestro corazón pueda estar guiado y alineado a su palabra, a su voluntad. No Amén. a lo demás como hemos dicho, de nada sirve. Se podrán hacer 1000 cosas, porque vendrán tiempos que se van a ver muchas cosas, pero finalmente hay que discernir, y eso va a depender igual de la comunión que podamos tener con el Señor. Amén. A medida que más pasamos tiempo con el Señor, Él nos va ayudando a poder discernir o examinar lo que es de Él y lo que no es de Él. Y finalmente, si en algún momento hacemos algo, nosotros no nos vale nada, sino que no puede haber solo enaltecer el nombre del Señor, porque todo lo que hacemos es gracias a Él. Amén. De hecho, acá tengo anotado esto, precisamente esto. Esto confronta la mentalidad de mérito. Así es. Esto confronta la mentalidad de mérito. Hice cosas grandes para Dios, entonces estoy bien. No se trata de eso. Puedes enfocar en que Dios no busca performance religiosa, sino una vida alineada con su voluntad y nacida del nuevo nacimiento. Ahí se nos vienen las palabras de Jesús mismo que le dice a Nicodemo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, que era un tipo que llevaba años, era un erudito de la ley. Y Jesús le dice, hey, es necesario que nazca de nuevo. Entonces no se trata de mérito, de los años que podamos llevar en la iglesia, de las cosas que hemos podido hacer. Se me viene a la mente que lamentablemente es una realidad que hoy en día muchas veces uno ve esta gente que dice, yo he hecho esto, y como que quieren que sean de una otra forma, sean reconocidos. El único que se merece el reconocimiento aquí es el Señor, nadie más. Amén. ¿Quiénes somos nosotros? Sí, de hecho puede sonar muy, pero es una realidad. O sea, todo no se trata de nosotros. Así es. Por eso Romanos 36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Si algo hacemos es para su gloria,
pero que realmente sea para su gloria. Así es. No que queramos recibir nosotros las flores, como se dice, sino entender que si realmente estamos haciendo las cosas es por Dios. Si realmente estamos acá es por Dios, por amor a las almas, por querer compartir esta verdad del Evangelio para que todos de una otra forma puedan llegar a esta verdad. Así es, y cuando todo se hace conforme a la voluntad del Señor, es increíble cómo va a haber transformación, cómo va a haber gente que llegue a Cristo, porque muchas veces el espectáculo, todo lo que pueda brillar, es algo del momento, una emoción, pero realmente cuando es hacer la voluntad del Señor, orar y anhelar de que realmente en todo lo que se pueda hacer puedan llegar almas de Cristo. Es increíble cómo el Señor obra en las vidas y llegan personas a Él. Amén. Muchas personas la aceptan con el corazón, pero finalmente detrás de eso luego viene una transformación. No es algo del momento que lo dije, estuve y después me fui para la casa y chao, aquí no pasó nada. Sí, No, de siempre hecho, cuando es del Señor, la voluntad del Señor, va a haber una transformación en alguien. Amén. Incluso en nosotros que todavía estamos en este camino de que el Señor nos está transformando, pero si es en algo, en alguna actividad, siempre va a haber una transformación en la persona que pueda de hecho, observar esto. Eso da para otros temas. El tema de poder profundizar en eso, en las emociones. Humanamente somos muy fáciles para dejarnos llevar por las emociones. Y lamentablemente, hoy por hoy, también hay que decirlo, de hecho que hay muchas iglesias que juegan con eso, a través de las alabanzas, a través de las emociones, a través de un mensaje atractivo para las personas, donde solamente juegan con sus emociones. Entonces, por eso es importante y profundizar en este texto base que tenemos hoy por hoy, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no se trata de todo lo impresionante que queramos hacer para Dios o que hagamos para Dios, si realmente no estamos, volvemos a lo mismo, buscando su voluntad. Lo otro que quería también resaltar, porque usted hablaba de todo este tema del discernimiento, y que importante es poder tener el discernimiento, y la única forma de poder tener discernimiento obviamente es en este contexto de una fe genuina, de una fe íntima, una relación íntima con el Señor y a través de su palabra. No hay otra forma. La palabra ya ha sido revelada. A través de la palabra conocemos la voluntad del Señor, conocemos su carácter, que es lo que Él anhela de nosotros. Ahí está toda su verdad. No necesitamos más adornos. No necesitamos que venga un profeta a decirnos cosas nuevas. No, está todo ya escrito en su palabra. Así es. Está todo ya escrito en su palabra. Si realmente queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, está en su palabra, está en su Biblia, que usted quizás puede tener guardada. Por favor, sáquela donde la pueda tener guardada y profundice en esa verdad, porque esa es la verdad que transforma y esa es la verdad que salva. Amén. Amén. Y ahora vamos a pasar al tercer título ahí que tenemos, que dice: la verdadera relación con Cristo es el fundamento. Amén. Es el fundamento, donde dice: nunca los conocí, apártense de mí. Entonces esta es probablemente la parte más fuerte de este versículo, donde nos dice: nunca los conocí, apártense de mí. Y como dice, y como hemos dicho, Jesús aquí no niega lo que hicieron, pero les dice que nunca los conoció. Nunca los conoció. Entonces el problema no fue lo que hicieron, sino que no había una relación con Cristo, sino que todo lo que lo hicieron conforme a lo que ellos creían, a lo que ellos quizás anhelaban en su corazón, pero realmente nunca estuvo esa relación real con Cristo. Es por eso que les dice: nunca los conocí, porque todo lo que hicieron nunca lo hicieron en mi nombre, nunca fue la voluntad de mi Padre. O sea, sí, aparentemente lo hicieron en su nombre. Ah, sí, pero porque lo dice el no texto. no había una relación. No, de hecho, por eso la base de ese texto es: nunca hicieron mi voluntad. O sea, no se trata de milagro. Y eso es otra cosa que de pronto nos cuesta aceptar. Humanamente encontramos tan atractivo, que es como que necesitamos algo, experimentar algo, una emoción extra, algo. Y necesitamos como todos estos adornos. Entonces se nos olvida que Cristo es suficiente. Por eso Él dice: hey, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y son palabras de Jesús mismo. Entonces no busquemos experiencia de que queremos sentir algo distinto, quiero que el Señor haga un milagro en mi vida. Y como decía usted, y de hecho lo reafirmo, o sea, Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Así es. Pero no es el fin es nuestra salvación. Amén. Por eso usted nombraba a los 10 leprosos. 10 leprosos fueron sanados. Esa es una historia bíblica. 10 leprosos fueron sanados, 10 recibieron su milagro, pero solo uno fue salvo. Entonces acá no se trata de vivir emociones, de vivir milagros.
Y por eso la palabra, como digo, finalmente podemos, quizás en otros capítulos más adelante, poder profundizar más en estas cosas, pero no se trata de los milagros que puedan haber en nuestra vida. Si realmente Cristo no está reinando en nuestro corazón, si realmente no estamos siendo transformados por el Evangelio. Porque la salvación está en Cristo, no en los milagros. Así es. De hecho, bueno, hay muchos versículos que hablan acerca de eso. De hecho, Jesús mismo confrontó a la gente, porque mucha gente lo seguía a ellos solamente por sus milagros, no entendiendo quién era Él, que era el Hijo de Dios. De hecho, muchas de estas señales apuntaban a eso, para Él poder demostrar que realmente era el Hijo de Dios. Y tenía un contexto bien específico en todo ese tiempo que Jesús hizo muchos milagros. Así es. Así que tenemos que entender que cristiano no es un sistema de reglas, sino de una relación viva con Cristo, que ese es el centro. Amén. En Juan capítulo 17 versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino que se trata siempre de Cristo, no importa todo lo que pueda hacer si realmente en nuestro corazón no está gobernando Cristo. Todo el Evangelio se trata de una sola persona. Amén. Y es Cristo. Así Cristo. es. Todo apunta hacia Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se trata de Cristo. Y es por eso que muchas veces el Evangelio confronta nuestras vidas, y cuando se predica de esta verdad tal cual es, a mucha gente no le gusta. De hecho, mucha gente, Juan 6:60 siempre lo cuento, la gente se sentía ofendida por lo que Jesús estaba diciendo. Sí. Porque había mucha ¿Cómo? gente buscándolo solamente por los milagros. Solamente por los milagros. Y bueno, como digo, finalmente, porque da para profundizar mucho, la persona que de una otra forma recibe el milagro de sanación finalmente va a morir por algo, de una otra forma nuestra vida tiene un fin. Pero nosotros apuntamos, y el Evangelio apunta hacia la vida eterna, hacia la salvación de nuestra alma. Entonces por eso es tan profundo y por eso es tan importante que cada uno de nosotros pueda entender que podamos ser verdaderos cristianos con una fe genuina, entendiendo que Cristo es suficiente, que podamos decir Señor, Señor, porque estamos buscando su verdad, hacer su voluntad, no milagros, no echar fuera demonios y jactarnos de eso, porque el Señor nos va a decir, hey, muchos van a decir en aquel día, yo hice esto por ti, y el Señor, ¿qué le va a decir? Nunca te conocí. Y algo tan profundo que de verdad anhelo que cada una de las personas que dice ser cristiana, que pueda profundizar en esta verdad. Y no les dice solo nunca los conocí, sino que les dice eso y luego les dice apártense de mí, apártense. O sea, es algo profundo, como que nos tiene que llevar a examinarnos, nos tiene que llevar a realmente pensar lo que estoy haciendo. ¿Es la voluntad del Padre o es mi voluntad? Es lo que yo quiero hacer. Entonces debemos meditar en eso, debemos examinarnos, como dice en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Amén. Y otra versión, creo que la NBI habla de pruébense, examínense a sí mismos para ver si están en la fe genuina. ¿Y por qué le dice fe genuina? Porque hay una fe que no es genuina. Hay una fe que no es genuina, y por eso es tan importante, amada persona, amado joven, persona que dice ser cristiana, que realmente examine si Cristo está reinando en su corazón. Que no es una adhesión más a su vida, sino que Cristo pasa a ser el todo de nuestras vidas. Y realmente ahí es cuando todo cambia, ahí es cuando nuestra vida cambia, nuestro corazón es transformado. Por eso, dice, de una otra forma, la palabra, el Evangelio, es una invitación a que nuestra vida sea transformada a través del Evangelio, a través de Cristo. No es una vida religiosa, no es una vida de aparentar, no es una vida de hacer y hacer cosas, sino de buscar cuál es la voluntad del Señor. Así es. Así que, como para ir concluyendo ya, ¿Sí? Yo quería seguir hablando. Sabemos que cada tema da para hablar Amén. mucho. Podríamos estar nosotros hablando todo el rato porque nos gusta poder hablar de esto, de compartir del Señor. Pero debemos entender a raíz de este capítulo que Cristo, que Dios no busca palabras bonitas ni obras impresionantes, sino que Él está buscando realmente que nuestra vida tengamos una vida real con Él, que nuestros corazones estén rendidos a Él. Que eso es lo que a Él le importa. Todo lo que podamos hacer debemos analizarlo, examinarle, porque corremos un riesgo. Podemos hacer 1000 cosas y estamos llevando a otra gente a la ruina, lo estamos llevando a un camino equivocado, un camino de emoción, de quizá esa sanidad que ellos buscan, pero realmente no lo estamos llevando a Cristo. Así que esto es lo importante, de poder examinarnos, el poder entender si
¿realmente Cristo vive realmente en nosotros o solo lo mencionamos de vez en cuando? Entonces poder ir meditando, examinando esa parte de que a Él le importa una vida rendida. De hecho, hay un versículo que lo estaba buscando ahora. De hecho, lo leímos en el podcast anterior, pero también es muy preciso para la temática que estamos hablando ahora. De cómo el apóstol Pablo, en el contexto de lo que significaba Cristo para él, en relación a lo que estamos hablando ahora, Filipenses 3, 7, 8, que lo leí en el podcast anterior, pero también hace mucho sentido también en esta temática, donde el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que para el apóstol Pablo, resumiendo lo que él dice, o sea, no hay nada de mayor valor, no hay nada que importe más que Cristo. Todo lo he estimado como pérdida. Y esto lo dice el apóstol Pablo en un contexto donde él tira todo su currículum. Dice, yo soy hebreo de hebreos, empieza a dar una lista de todos los galardones, por así llamarlo, que él tenía. Pero él dice, hey, todo eso para mí es basura al compararlo con Cristo. Entonces, qué importante entender que Cristo, en base a estas palabras, y lo que la Biblia en general nos enseña, que Cristo debe ser todo para nosotros, que no hay nada más valioso que Cristo en nuestras vidas. Amén. Y de esa forma, iba a ser la única forma, solamente una fe genuina puede hablar de esa forma, de que Cristo es mi todo. Amén. ¿Usted puede decir que Cristo es mi todo? Amén. ¿Podemos decir que Cristo es nuestro todo? Amén. Muchas veces no nos damos ni cuenta y todo de una otra forma, nuestras decisiones, nuestras prioridades apuntan hacia otras cosas, menos hacia Cristo. Entonces, por eso, volvemos al versículo que usted compartía, el apóstol Pablo a los Corintios, examínense para saber si su fe es genuina, porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que reina en los cielos. Amén. Amén. Así que ser cristiano, siempre me gusta terminar, ser cristiano no es solo lo que se ve por fuera, es quien está adentro. Es más que asistir a una iglesia, más que tener una Biblia en casa, es tener a Cristo reinando en el corazón. Amén. Así que este capítulo no es para condenar, sino que es para reflexionar, una advertencia. Y si al escuchar esto, las personas que quizás conocen a Cristo, no lo han aceptado todavía, se han dado cuenta que necesitan a ese Jesús de verdad. Es una buena noticia. Él está dispuesto a conocerte no como un nombre más, sino como tu Salvador y tu Señor. Amén, tremendo. Y eso es para cada uno de nosotros también, tanto porque claro, usted lo dice en el sentido de la gente que quizás no lo ha conocido, pero quizás muchos de los que estamos dentro de la iglesia tampoco le hemos conocido. Y eso es profundo y un poco lo que apuntaba esta temática de entender. Por eso el cristianos, pero sin Cristo. Así es. Que quizás estamos llevando una vida religiosa, una vida de apariencia, tanto consciente como inconscientemente. Porque muchas veces, hay personas lamentablemente que quizás conscientemente aparentan dentro de la iglesia, pero también hay personas que quizás inconscientemente, sin saberlo, llevan una vida religiosa de cumplir, pero nunca han tenido un encuentro real con el Señor. Porque no se trata de hacer una oración. Muchas veces caemos en ese que es tan profundo que no nos basta con una oración, sino entender realmente que con nuestra vida diaria, que cada día podamos entregarnos totalmente a la voluntad del Señor, que Cristo realmente pueda ser el Señor de nuestras vidas. Amén. Así que esto ha sido el capítulo de hoy. La verdad que, como decía usted, daba para profundizar mucho. Así es. Pero anhelamos que realmente usted pueda meditar en esta temática, en entender lo que realmente es ser cristiano, que no solamente sea una etiqueta, sino que lo podamos vivir día a día, que cada día podamos renunciar a nosotros. Esa palabra yo creo que es la palabra clave para hoy día, así como el apóstol Pablo le dijo a los Corintios, examínense para ver si realmente están en la fe genuina, para ver si Cristo realmente está en su corazón. Así que Dios les bendiga. Esto ha sido otro capítulo más de Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao. ¿Le gusta la canción? No voy a cantar hoy.